Tengo que decir que estoy muy contento con las Quest 3, menos por una cosita. Estas últimas semanas hemos estado hablando muchísimo sobre las bondades MetaQuest 3, que si la resolución, que si la lente, que si, no sé, el tracking, mil cosas que hemos estado hablando. Y una de ellas importante era la potencia, la diferencia de potencia que había con su visor anterior, la MetaQuest 2. Pues por aquí viene un poco mi decepción, y yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero para mí, Quest 3, los juegos standalone, actualmente no están al nivel de lo que creíamos o lo que creía que iba a estar. La mayoría de juegos de Quest 2 y en Quest 3 se ven igual, quitando quizás más nitidez y a lo mejor más hercios. El resto es prácticamente lo mismo. Hay juegos que han sacado parches para mejorar la parte visual, pero son parches muy básicos, muy vagos. Yo qué sé, el Vampiro de Mascarada Justicia, este último que han sacado, la diferencia con Quest 3 es el agua un poquito mejor, mayores texturas y mayor distancia de dibujado. Y ya está. La resolución creo que es prácticamente la misma porque se ve, yo lo veo igual, de esto que te lo pones, ves las letras con un montón de dientes de sierra, miras al fondo, lo ves poco definido, como que le falta esa resolución, ¿no? Ese extra. Luego, de Seven Guest, lo mismo, otro juego que los cambios son mínimos. Red Matter 2, el único que de momento escapa, porque tiene, bueno, luces dinámicas, le metieron más resolución de textura, más resolución general, y sí que se ve realmente bien. Pero sí que es cierto que Red Matter 2 ya era un juego que se veía muy bien en Quest 2. Por eso, a mí me gustaría saber si soy el único que tiene esa sensación de, coño, aquí no le están sacando todo el jugo, ¿qué está pasando? ¿Es por el poco tiempo que llevan en el mercado? ¿Es porque, no lo sé, porque los estudios no les es rentable invertir en mejorar su juego? Es que esto lo puedo entender, igual que supongo que tú también lo entenderás así. Esto lo podemos entender con los juegos que ya salieron para Quest 2, que dice, a ver, adaptarlo a Quest 3, a ver, sí, hay que invertir un poco de tiempo y dinero. ¿Nos vale la pena con el mercado que hay? Bueno, no lo sé, vamos a sacar algo básico y no nos volvemos locos. Eso lo puedo entender. Pero claro, con esto en mente yo decía, bueno, ahora cuando salgan los primeros juegos de MetaQuest 3, como el vampiro este que te he dicho, el de 7G, dices, pues te esperas un poquito más, ¿no? Un poquito más de diferencia visual. No digo que sean malos juegos, ni mucho menos, pero sí que te esperas un salto mayor en la parte visual entre la versión de MetaQuest 2 y MetaQuest 3. Es por eso que tengo esa pequeña decepción, por así decirlo. Entiendo que este vídeo a lo mejor lo vemos dentro de 6 meses y es una tontería lo que estoy diciendo, porque, bueno, porque ya habrá cambiado esto muchísimo. Puede ser también, pues bueno, podéis decir, no, eso pasa también con las consolas, en los saltos, en los cambios de generación no hay tanta diferencia. En los juegos intergeneracionales, en consola habitualmente, no se aprovecha al máximo la potencia de la consola nueva, eso es totalmente cierto. Pero sí hay más diferencia que la que hay actualmente. O sea, a mí la sensación que me da es que han cogido y han dicho, bueno, vamos a subirle un poquito a esto, pam, pam, venga, a funcionar, se acabó. ¿Son quizás las Quest 3 menos potentes de lo que creemos? Sinceramente, no. Y os digo por qué. He estado probando con esto en mente, ¿no? De por qué a esto le falta resolución, a esto le falta más calidad. He estado probando una aplicación que se llama Quest Game Optimizer, creo que es. Que esta aplicación lo que te permite es modificar parámetros de los juegos de forma individual. Puedes modificar los hercios a los que funciona, puedes modificar la resolución, no sé, tienes un montón de cosas, perfiles, puedes hacerlos tú, etcétera, ¿no? Entonces, en estos últimos juegos que salieron, como el Vampiro la Mascarada de Seven Guest, yo he estado toqueteando ahí un par de cosas y le he estado metiendo resolución bastante potencia de resolución, mucha resolución, un 60% más por lo menos. Y para mi sorpresa, va realmente bien. De hecho, tú puedes instalar un overlay que te aparece sobre el juego que te indica todo: el rendimiento, los hercios a los que va, si está duplicando frame, resolución, etcétera, mil cosas, ¿no? Total, que subiendo la resolución así, dejando los hercios por defecto como ha sido concebido el juego, cero problema. Ni un puñetero FPS ha bajado. Ha ido perfecto. Increíblemente perfecto y se ve espectacularmente bien. Claro, yo digo, vamos a ver, ¿por qué tocando esto con un programa así de forma rudimentaria le sacas tanta, no sé, tanta diferencia y el estudio no ha sacado esta actualización directamente? ¿Por qué no le han subido mismamente la resolución? Puede ser por varios motivos. A ver, puede ser porque, no sé, porque valoran más la vida útil de la batería para que tarde más en gastarse.
Puede ser que no han tenido un visor antes del lanzamiento, sino que todos estos estudios lo han tenido después del lanzamiento y no les ha dado tiempo a hacer las pruebas pertinentes para saber si es posible mover su juego a esas calidades en Quest 3. Porque claro, ellos tienen una potencia extra teórica, que es la que teníamos todos, pero sin poder probarlo yo supongo que tampoco se arriesgan, ¿no? Entonces lo que han hecho es subir un poquito más la calidad, que sabe que lo va a mover de sobra porque tampoco requiere tanta diferencia y ya está. No sé, realmente no sé. Yo no creo sinceramente que sea cosa del estudio, que son unos vagos o algo de eso. Yo no creo que vaya por ahí los tiros. Yo creo que es más por lo que os estoy diciendo de que no han tenido acceso a un kit de desarrollo, a una versión previa de MetaQuest 3 o algo de eso. No sé, si me lo podéis dejar en los comentarios, ya os digo, yo después lo leo todo y a ver, no sé, a ver si opináis igual que yo. Esto yo lo he visto con todos los juegos standalone de momento. Tanto juegos que han sacado actualización de Quest 3 como los que no. Evidentemente, los que han sacado actualización se ve un poquito mejor. Algunos han tirado más por resolución y hercios y otros por algún efecto más que otro. Pero la diferencia no es ni de broma la misma diferencia de potencia que hay entre visores, pero ni de cerca. Hay que tener en cuenta que faltan juegos que enseñaron que iban a tener cambios gráficos muy bruscos, como el de Walking Dead en cine, que ese todavía no han sacado la actualización. Es posible que, bueno, que ese estudio sí se lo está currando más, porque a lo mejor tiene acceso previo a la Quest 3 para sacar esa actualización y será de los primeros juegos que realmente actualiza el juego a MetaQuest 3. Luego, yo creo que el que va a marcar la tendencia y el que debería aprovechar toda la potencia de MetaQuest 3 es el Asgard Ride 2, porque ese es un juego que está desarrollando Meta, que ellos ya tienen el visor de hace tiempo y saben lo que hay, y quiere ser el juego vende visores, como el típico juego vende consolas. Pues el juego vende visores. Y si ese juego no va a tener la potencia o la calidad gráfica que debería tener con la potencia de las Quest 3, yo ya, pues no sé qué pensar. En fin, como digo, quizás este vídeo dentro de 6 meses directamente no tiene ningún sentido, o quizás este vídeo dentro de 6 meses sigue siendo igual de preocupante. Yo creo y espero, y bueno, hago este vídeo para quitarme un poco esa pequeña decepción momentánea y para compartir con ustedes y saber si os ha pasado lo mismo, pero yo creo y espero que en el futuro, no muy lejano, sí que notemos esa diferencia real de potencia. No tanto por los juegos que ya existen, sino por todos los que estén por venir. Digo a partir de 2024, porque claro, los que han salido ahora sí que es posible que estaban haciéndolo para visores como MetaQuest 2 y no les ha dado tiempo de cambiarlo todo para MetaQuest 3, pero a partir de ahora todos los juegos que salgan a posteriori ya hay MetaQuest 3, ya deberían hacerlos con ellos en mente también. Así que chicos, resumiendo, si tú tienes unas Quest 2 y tienes muchas ganas de tener las Quest 3 porque vas a ver los juegos están a lo muchísimo mejor, tampoco tengas tanta prisa. O sea, sí se ven mejor, pero tampoco te vuelvas loco, que no es la noche y el día de momento. Y los que tenemos Quest 3, pues nada, nos tocará esperar a ver qué pasa. Sin más, señores, si os gusta el vídeo, dejar un fuerte like, suscríbete para no perderte nada de la realidad virtual y comenta y comparte y esas cosas. Nos vemos en más vídeos y en directo.